Fin del chantaje. Trump creyó que con amenazas y aranceles sometería a México, pero su jugada terminó en un fiasco. Apostó por el miedo sin darse cuenta que el 90% de las exportaciones mexicanas estaban blindadas, y el golpe que planeó se convirtió en un tiro en el pie, dejando a su gobierno en ridículo ante su propia base. Así, mientras Washington gritaba, México actuaba, y en vez de doblarse, reforzó su economía, aseguró inversiones y dejó claro que ya no era un peón de la Casa Blanca. Al final, el berrinche de Trump se desinfló y su gran presión no fue más que otra estridencia sin efecto. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 22 de marzo, hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Tremendo traspié para Trump. ¿Cómo pretendes someter a México con aranceles si la gran mayoría de sus exportaciones están protegidas contra ese golpe? Esa fue la pregunta que sacudió los círculos políticos y económicos tras el nuevo intento del presidente de Estados Unidos por asfixiar a su socio comercial con medidas arancelarias. Pero lo que él veía como un arma poderosa terminó revelando una falla catastrófica en su estrategia. Al desarrollarse la situación, quedó en evidencia que México no solo había anticipado este movimiento, sino que tenía un escudo prácticamente infranqueable. La amenaza de imponer tarifas adicionales quedó en el aire, sin generar el efecto de presión esperado. Trump, acostumbrado a doblegar a sus oponentes con tácticas agresivas, se topó con una barrera que lo dejó sin margen de maniobra. El vínculo comercial entre ambas naciones no es menor. Año tras año, México coloca mercancías en el mercado estadounidense por un valor que roza los 840,000 millones de dólares. Esa relación no solo evidencia el peso de la interdependencia económica, sino que también convierte cualquier intento de sabotaje en un juego peligroso, con consecuencias que podrían salirse de control. Pero México no llegó desarmado a este enfrentamiento. Aunque Trump intentó imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, su amenaza tenía un defecto mayúsculo. El 90% de esos bienes ya estaban resguardados bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un detalle crucial que dejaba claro que sus advertencias eran más una fanfarronada que una verdadera amenaza económica. Eso significa que, en la práctica, los nuevos aranceles no tendrían el impacto que la Casa Blanca imaginaba. Por eso, pese a la incertidumbre generada en los mercados, muchos analistas coincidieron en que la presión de Trump tenía más ruido que efecto real. Para la primera semana de marzo de 2025, el panorama había cambiado drásticamente. Lo que comenzó con una postura desafiante de Trump terminó en un evidente retroceso. Como en ocasiones anteriores, su discurso inflexible empezó a diluirse conforme la realidad se hacía innegable. Pese a la volatilidad de los mercados y la necesidad de proyectar autoridad ante su base política, la Casa Blanca no tardó en reconocer que los productos mexicanos estaban protegidos por acuerdos comerciales sólidos. El plan de castigo no solo era inefectivo, sino que amenazaba con volverse en su contra. Además, la incertidumbre generada por sus propias decisiones y la constante oscilación en sus posturas lo llevaron una vez más a recalibrar su mensaje. Sus cambios de rumbo eran el reflejo de una estrategia sin brújula, marcada por la improvisación y el desgaste político. México no tardó en marcar su territorio. De acuerdo con las cifras oficiales, la mayoría de sus exportaciones estaban completamente resguardadas, desde la industria manufacturera hasta el sector agroalimentario. Más del 50% de las compañías exportadoras ya operaban bajo los beneficios del TEMEC, dejando solo un pequeño margen de vulnerabilidad en el comercio binacional. El blindaje radicaba en las disposiciones sobre reglas de origen que exigían que un porcentaje considerable de los insumos utilizados en la producción proviniera de Estados Unidos o Canadá.
Esto convertía a muchas empresas mexicanas en parte esencial de la cadena de suministro norteamericana, haciendo que cualquier intento de imponer restricciones se volviera un arma de doble filo. A pesar de estas condiciones, el grueso de los envíos seguían sin verse afectado. Productos agrícolas y una gran parte del sector manufacturero continuaban operando bajo la cobertura del acuerdo, lo que debilitaba aún más cualquier maniobra destinada a frenar las exportaciones mexicanas. Pero si había un punto frágil, ese era el del acero y el aluminio. Estos dos materiales, fundamentales en la producción de vehículos y tecnología, estaban en la mira. Cualquier restricción de este sector tendría efectos inmediatos en la industria, afectando desde la fabricación de autopartes hasta el ensamblaje de dispositivos electrónicos. Aunque el TEMEC incluía disposiciones para proteger estos mercados, algunos productores aún enfrentaban la amenaza de un arancel del 25%, una medida que la administración estadounidense mantenía bajo el argumento de la seguridad nacional. En la práctica, más que una estrategia de defensa, parecía una jugada para inclinar la balanza comercial a su favor. Este tipo de sanciones golpean especialmente a los fabricantes de autopartes y otras ramas industriales, sectores que mueven más de $300,000 millones anuales en el bloque comercial. Cualquier perturbación en este ecosistema podría traducirse en pérdidas millonarias y en una cadena de afectaciones que no solo repercutirá en México, sino también en las empresas estadounidenses que dependen de estos insumos. Las tensiones recaen principalmente sobre pequeñas y medianas empresas que no cumplían con las reglas de origen, lo que las convertía en el blanco perfecto para las sanciones económicas. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum tenía claro que la mejor defensa no era la sumisión, sino la estrategia. Lejos de doblegarse ante las presiones de Washington, el gobierno mexicano apostó por reforzar su mercado interno, diversificar las exportaciones y fortalecer su capacidad productiva. Bajo esta visión, la iniciativa Hecho en México cobró mayor relevancia, consolidándose como un plan para reducir la dependencia del comercio con Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades en otros mercados globales. Para muchos economistas, desligarse de la economía estadounidense era una tarea titánica, dada la cercanía geográfica y el volumen de transacciones entre ambos países. Sin embargo, Sheinbaum no apostó por la confrontación directa, sino por una estrategia más inteligente: ampliar las oportunidades de comercio internacional, disminuir la entrada de productos chinos y elevar la competitividad de la industria nacional. Los especialistas coincidían en que México tenía margen para reducir su dependencia sin causar un desequilibrio. Una de las alternativas más viables era modificar sus fuentes de abastecimiento de granos, dejando de depender del suministro de Estados Unidos y trasladando esas compras a países como Brasil o Argentina. Esta decisión no solo diversificaría su comercio exterior, sino que también fortalecería su posición en las negociaciones futuras. No obstante, ese tipo de medidas no producirían efectos inmediatos. Según el análisis de Oscar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, la clave para resistir las presiones externas no solo pasaba por el comercio, sino también por enfrentar desafíos internos como el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la inseguridad, factores que seguían frenando el desarrollo del país. A pesar del ruido político, México seguía atrayendo inversión extranjera. Un caso emblemático fue el de Mercado Libre, que anunció una inyección de capital de $3.400 millones para 2025, una cifra que evidenciaba la confianza de las grandes corporaciones en la estabilidad económica del país. Estas apuestas de largo plazo no solo consolidan a México como un centro clave para los negocios en América Latina, sino que también desmienten la idea de que las amenazas de Trump estaban frenando el crecimiento del país. La llegada de capital extranjero confirmaba que la economía mexicana era mucho más resiliente de lo que algunos esperaban. Sin embargo, los desafíos internos eran ineludibles. La inseguridad seguía siendo un obstáculo latente, afectando tanto la competitividad como la percepción de estabilidad del país.
Resolver este problema era clave para mantener un flujo de inversiones y evitar que el miedo a la incertidumbre redujera el interés de las empresas internacionales. Aunque Trump mantenía la presión con su retórica beligerante, el comercio mexicano ya estaba protegido en gran medida por el TEMEC, lo que limitaba el impacto de cualquier sanción arbitraria. En lugar de ceder ante el chantaje, la estrategia mexicana se volvía más precisa y menos reactiva, mostrando que la administración de Sheinbaum entendía bien el tablero geopolítico. Trump, en su afán por forzar concesiones, quizá esperaba doblegar a México con amenazas económicas, pero el resultado fue otro. Lejos de ceder, la respuesta de Sheinbaum marcó el tono del conflicto, dejando claro que la autonomía económica de México no era negociable y que el país tenía más opciones de las que Washington había calculado. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.